¿Por qué sigues viva? No fue un susurro. No fue algo dicho en voz baja. Fue claro, directo, dicho en voz alta, por mi propia nieta. Mi nombre es Evelyn Grace Dawson. Tengo 68 años y vivo en una casa modesta justo a las afueras de Nashville, Tennessee, donde los veranos son pesados, los vecinos son metiches y las paredes guardan más recuerdos de los que cualquier corazón puede soportar. Antes era enfermera, 35 años, entregados a un hospital que olvidó mi nombre el mismo día que me jubilé. Pero esa no es la historia. No, esta historia es sobre las personas que se suponía que debían amarme, mi familia. Quedé viuda a los 52. Mi esposo, Calvin, murió de cáncer pancreático. Estuvimos casados 31 años. Él era mi ancla, mi refugio, mi escudo, especialmente contra las palabras frías del mundo y sobre todo contra las de nuestra hija Jenna. Ella cambió cuando Calvin murió, o tal vez siempre fue así y simplemente dejó de fingir. Sea como sea, cuando él se fue, la frialdad llegó rápido, muy rápido. Jenna tiene ahora 43 años. Se casó bien, o al menos eso es lo que le gusta decir. Su marido, Todd, trabaja en finanzas corporativas en Charlotte, siempre con un Rolex en la muñeca y una sonrisa que no confiarías ni cerca de tu cartera. Entre los dos tienen 2 hijos, Savannah, 21 años, y Liam, 16, y ya actúa como si yo no existiera. El último día de Acción de Gracias me invitaron a cenar. Bueno, invitaron, pero la verdad se sentía más como una obligación. Jenna me mandó un mensaje. Cena a las 5, no traigas nada, ya tenemos suficiente. Igual hice un pie, la receta de mi madre, pecanas con un toque de bourbon. Cuando llegué, Savannah abrió la puerta. Ni siquiera levantó la mirada bien. Solo dijo, «Ah, ya llegaste», y se fue, sin más. La cena fue incómoda, tensa. Todd hablaba de inversiones, como si todos estuviéramos ahí por eso. Jenna interrumpía a todos. Liam estaba pegado al teléfono. Y nadie me preguntó nada. Ni cómo estaba, ni qué hacía, ni si estaba bien. Nada. Cuando intentaba hablar, alguien suspiraba. O peor, me cortaban. Estaba sirviéndome té dulce cuando pasó. Jenna hablaba de Savannah, de universidades, de California, de prácticas, de su futuro perfecto. Y yo solo dije suavemente, «Recuerdo cuando querías ser enfermera. Jugabas a curar a tus muñecas». Savannah rodó los ojos y dijo como si nada, «Uf, ¿por qué sigues viva?» Silencio. Me quedé congelada. Nadie dijo nada. Nadie. Ni una reacción. Ni un «Oye, basta». Nada. Miré a Jenna. No reaccionó. Todd siguió hablando de dinero. Savannah volvió a su móvil. Y yo me quedé ahí, con un vaso en la mano y un silencio tan pesado que podía romper el suelo. Esa noche conduje a casa con esas palabras repitiéndose en mi cabeza. ¿Por qué sigues viva? No lloré. Todavía no. Estaba en shock, pensando, ¿de verdad me convertí en nada para ellos? ¿Todo lo que hice no significó nada? Cumpleaños, noches cuidando a los niños, sacrificios, silencios, amor. Todo eso, nada. Y entonces tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a rogar, no iba a explicar nada. Simplemente
me iba a ir y me iba a llevar su futuro conmigo, porque ellos no sabían algo. Nada de lo que tenían era realmente suyo. Pausa lenta. La casa, la universidad, la cabaña, todo era mío. Tono frío. Y si querían borrarme, yo iba a borrar todo lo que los sostenía. El silencio después de esa cena no se sentía como paz. Se sentía como preparación. Como si algo dentro de mí ya hubiera cambiado. No respondí mensajes. Tampoco es que mi teléfono explotara. Pero al día siguiente, Jenna escribió: ¿Llegaste bien? Como si nada hubiera pasado. Como si su hija no me hubiera dicho que debería estar muerta. No contesté. Todd no escribió. Savannah subió fotos de fiesta esa misma noche, sonriendo, brindando, viva. Y Liam seguramente ni notó que me fui. A la mañana siguiente estaba en mi cocina, mirando ese viejo tablero de corcho al lado de la nevera. Tenía recibos viejos, un menú de un restaurante y una llave, una copia de la casa de Jenna. La miré durante mucho tiempo, mucho, y luego la quité, porque siempre he creído algo. No respondes al desprecio con más ruido, respondes con consecuencias silenciosas. Así que empecé a escribir listas, todo lo que dependían de mí, todo lo que daban por hecho, todo lo que ni siquiera sabían que era mío, porque para ellos yo solo era la abuela Evelyn, vieja, inofensiva, olvidada. Pero no estaba desapareciendo, estaba esperando. Hace 10 años vendí un terreno. Era de la familia de Calvin. Una empresa lo convirtió en un centro comercial. Gané mucho dinero, muchísimo, y nunca se lo dije a nadie. Ni a Jenna, ni a Todd, a nadie. Invertí ese dinero. Propiedades, acciones, y luego un negocio de alquileres con un hombre llamado Craig. Lo conocí en un taller para emprendedores mayores. Y poco a poco crecí. En silencio, legalmente, totalmente. A los 60 años, era millonaria, sin que nadie lo supiera. La casa de Jenna era mía. La compré cuando refinanciaron. Ella lloraba por los intereses y yo la ayudé, pero no como madre, como propietaria. El fondo universitario de Savannah también era mío. Ella aparecía en los papeles, pero yo era la responsable. Y sin mi aprobación, no había dinero. Y luego, la cabaña en Asheville. Todd presumía de ella todo el tiempo. Mi escape del estrés. Cuando en realidad yo tenía el 51%. Él solo jugaba a ser dueño. Ellos querían que fuera invisible. Y lo fui durante años. Pero la invisibilidad tiene ventajas. Te da libertad. Te da poder. Y si querían borrarme, yo iba a borrar su comodidad. Empecé con Savannah, tranquilamente. Llamé al banco y pausé los pagos de su universidad. No cancelé nada, solo un pequeño aviso. 3 días después, Jenna llamó. «Mamá, algo está mal. El pago de Savannah rebotó». Sonreí ligeramente. «Qué raro». Silencio. «¿No era tu cuenta?», preguntó. «Era. Estoy revisando cosas». Silencio. «Podrías haber avisado». Y ahí ya no sonreí. «Tú podrías haber evitado
que tu hija me dijera que debería estar muerta. Clic. Colgó. Y ahí empezó todo. La primera grieta. Después, la casa. Llamé a mi abogada, Susan. Una mujer lista, muy lista. Habíamos preparado esto hace años, por si algún día Jenna cruzaba la línea. Revisamos todo: propiedad, documentos, acuerdos, y movimos las piezas. No los eché, no. Solo cambié las reglas. La casa pasó a un fideicomiso, a mi nombre, y ellos iban a recibir un nuevo contrato al precio del mercado, sin descuentos familiares. Todd llamó primero, enfadado. ¿Qué demonios es esto? Léelo bien. ¿Nos estás cobrando renta? Puedes irte si quieres. Se quedó en silencio. Luego insultó y colgó. Yo estaba sentada en el porche con un vaso de té dulce, el mismo de aquella noche, pero esta vez no sabía amargo. Días después, Jenna vino a mi casa, sin avisar, con esa sonrisa falsa. ¿En serio, mamá? ¿Todo esto por acción de gracias? La miré, tranquila. No, es por los últimos 10 años. Se quedó en silencio. No tenía nada que decir. Y yo no la invité a entrar, porque cuando a alguien no le importa si vives o mueres, dejas de darle acceso a tu vida. Y poco a poco estaba recuperando todo, sin gritar, sin discutir, solo actuando. Porque esta vez yo no era la víctima, era la que tenía el control. 3 semanas. ¿Eso fue todo lo que necesitó? 3 semanas, silenciosas, precisas, para empezar a derrumbar todo lo que creían suyo. Y lo mejor de todo, no levanté la voz, ni una sola vez. No grité, no expliqué nada, solo actué. Como quien mueve piezas en un tablero, con calma, fría, calculada. Empecé con la cabaña de Asheville, el refugio de Todd, mi lugar para desconectar. Qué ironía, porque ese lugar existía por mi dinero, no por el suyo. Llamé a Craig, mi socio, mi amigo, y juntos contactamos al administrador que gestionaba los alquileres. Le di instrucciones claras. Sáquenla de la plataforma. Cancelen todas las reservas. Prepárenla para venta. Sin ruido, sin anuncios, solo acción. Una semana después, Todd lo notó. «¡Evelyn!», gritó por teléfono. «¿Por qué la cabaña no está en línea? Estamos perdiendo dinero». Respiré tranquilo. No es tuya. Y ya no quiero alquilarla. Silencio. Luego, explosión. «¡No puedes hacer eso!». Sonreí. «Claro que puedo». Pausa corta. Y ya lo hice. Balbuceó algo sobre leyes, sobre derechos, sobre su parte, pero se le olvidó algo. Yo tenía el 51%. Él solo era un invitado con ego. Colgó. Y esa misma noche, Savannah subió algo a Instagram. Algunas personas se amargan con la edad. ¡Qué triste! Reí, porque cuando no tienen argumentos, solo les queda el veneno. Pero lo que vino después fue lo que realmente me mostró quiénes eran. Liam, el nieto que ni me miraba, me escribió.
un solo mensaje. ¿Puedes pagar mi seguro del coche este mes? Lo leí. Una vez. 2 veces. Esperé. Pensé en todas las veces que lo recogí del colegio, en los zapatos que le compré, en cómo lo defendí cuando nadie más lo hacía. Y ahora, ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo dinero, solo interés. Suspiré y borré el mensaje, sin responder. Porque el silencio también es una respuesta. El siguiente paso fue más grande, más definitivo. Contacté a la Universidad de Savannah y cerré oficialmente el fondo. $48,000. ¿Sabes a dónde fueron? A un programa de becas para madres solteras que querían estudiar enfermería. Añadí una nota, en honor a una mujer que le dijeron que su vida ya no importaba. No necesitaba agradecimiento, solo paz. 3 días después, Jenna llamó. Estaba llorando. Mamá, por favor, dicen que debemos todo el semestre. Savannah perderá todo. La dejé hablar. La dejé llorar. Y luego pregunté, tranquila, ¿Savannah todavía cree que debería estar muerta? Silencio. Profundo. Pesado. No puedes hacer esto, dijo, su voz temblando. Negué suavemente. No estoy haciendo nada, Jenna. Solo dejé de hacerlo todo. Colgó. Y ahí lo entendí todo. Había pasado años manteniendo a esa familia unida, siendo el pegamento, el apoyo invisible, la que arreglaba todo. Y ahora que me fui, todo se caía. No porque yo lo destruyera, sino porque nunca supieron sostenerse solos. Pausa. Jenna dejó de llamar. Todd desapareció. Savannah me bloqueó. Y Liam aprendió rápido. Silencio total. Pero por primera vez, ese silencio no dolía. Se sentía libertad. Empecé a vivir, de verdad. Caminatas largas, libros olvidados, coser. Suave sonrisa, algo que Calvin siempre decía, el deporte de la paciencia. Doné, ayudé. Me reuní con mujeres, como yo. Fuertes, silenciosas, peligrosas cuando despiertan. Nos llamábamos el Club de la Salida Elegante, porque eso era esto. Una salida. No de la vida, sino de la suya. Pero ellos aún no entendían. Pensaban que todo había terminado, que esto era lo peor, pero no. Todavía me quedaba un último movimiento, el más importante, el que iba a cambiarlo todo. Y esta vez no habría vuelta atrás. Para ese punto, la casa de los Dawson ya no era la misma. No porque estuviera vacía, seguían viviendo ahí, pero algo había cambiado. La energía, el ambiente, todo se sentía apagado, frío, sin alma. No estaban pagando la renta, no a tiempo. Mandé recordatorios, formales. Nada de mamá, nada de abuela. Solo números, contratos, reglas. Pero aún así no entendían. Seguían creyendo que yo iba a ceder, que iba a volver, que todo esto era temporal. No tenían idea.
porque yo ya había tomado una decisión, una de verdad, no solo quitarles cosas, sino cambiar mi historia, por completo. Cuando Calvin murió, yo pensé que mi vida había terminado, que ya no habría más capítulos, solo sobrevivir, día tras día. Pero el dolor no solo destruye, también crea espacio, espacio para algo nuevo, y yo ya no quería ser recordada por personas que me trataban como si fuera desechable. No, yo quería ser importante para alguien que sí supiera mi valor. Y entonces apareció ella, Marisol, 28 años, madre soltera, 2 trabajos y estudiando para ser enfermera. La conocí en una farmacia. Estaba contando monedas, intentando decidir qué medicamento podía pagar. Tenía los ojos cansados, pero llenos de orgullo. No pedía ayuda, pero claramente la necesitaba. Y yo la reconocí, porque vi en ella a la mujer que fui, fuerte, orgullosa, pero nunca amargada. Al principio la ayudé en silencio, anónimamente, pero poco a poco empezamos a hablar. Café, paseos, conversaciones reales. Ella me llamaba Señora Evelyn, y cada vez que sonreía yo me sentía vista. De verdad, no sabía nada de mi dinero, ni de las propiedades, ni de nada, y aún así me trataba con respeto, con cariño, con humanidad. Y lo supe. Ella era la indicada, no como reemplazo, sino como propósito. Así que llamé a Susan, mi abogada, y reescribí todo. Testamento, fideicomiso, todo. La casa de Jenna iba a ser vendida. El dinero para la educación de la hija de Marisol. La cabaña, ya en proceso de venta, financiaría el proyecto de Marisol. Una clínica para madres como ella. Ella me dijo una vez, con lágrimas en los ojos, solo quiero un lugar donde alguien escuche. Y yo iba a hacerlo realidad. El resto, todo lo que construí en silencio, inversiones, propiedades, dinero, todo sería para alguien que sí valoraba la vida. Mientras tanto, Jenna, Todd, seguían esperando, creyendo que volvería en Navidad, que pagaría otra vez, que perdonaría. Pero yo ya no estaba en su futuro. Una semana después, invité a Marisol a mi casa. Le conté todo, no solo el dinero, sino la razón. ¿Por qué? Lloró. Y luego dijo algo que nadie en mi familia me había dicho en años. Tú importas, Evelyn. Importas muchísimo. Y eso me rompió. No por dolor, sino porque era verdad, y casi lo había olvidado. Días después, estaba frente a la casa de Jenna, desde el coche, mirando. Un agente inmobiliario clavando un cartel. Se vende. Todd salió furioso, gritando. Jenna detrás hablando por teléfono. Seguramente conmigo. No respondí. Savannah ni estaba. Y Liam miró por la ventana y me vio. Nuestros ojos se cruzaron. No saludó. Yo tampoco, porque esto ya no era venganza. Era paz. Era cerrar un ciclo. Era preguntarme, por primera vez, ¿quién soy yo cuando nadie me usa? Arranqué el coche, sin música, sin mirar atrás, solo el sonido del motor y la carretera abierta, porque por fin era libre. La invitación llegó en un sobre grueso, color crema, elegante, demasiado elegante para todo lo que había pasado. Era la fiesta de graduación de Savannah. Al parecer terminó la universidad antes de tiempo, aunque los pagos llegaron tarde y no fueron míos. Tal vez Todd vendió uno de sus relojes o Jenna tuvo que rogarle a un banco. La verdad no me importaba. Lo que sí me llamó la atención fue una línea al final de la invitación. Solo familia. Familia. Después de todo lo que dijeron, después de cómo me trataron, todavía tenían el valor de usar esa palabra cuando les convenía. Me reí y decidí ir, pero no como ellos esperaban. Me vestí con calma, un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante.
Llevaba el collar de Calvin sobre el pecho, el cabello recogido y un maquillaje discreto, como una mujer que ha sobrevivido tormentas y ya no teme a la lluvia. Cuando llegué, todos ya estaban dentro. El lugar era bonito, con lámparas de cristal, mesas impecables y una pared llena de fotos de Savannah como si fuera una celebridad. Entré y el ruido se detuvo. Las conversaciones se cortaron, los cubiertos quedaron en el aire y por un momento solo hubo silencio. Savannah me vio primero, sorprendida, como si hubiera visto algo que no esperaba volver a ver. Jenna se tensó. Todd apretó su copa con fuerza y Liam ni siquiera levantó la mirada. Caminé directo hacia el frente, hacia el podio. No estaba invitada a hablar, pero a veces la vida te pone en el lugar exacto donde tienes que decir la verdad. Tomé el micrófono y dije, «Buenas noches». Mi voz estaba tranquila, firme, sin temblar. No pensaba decir nada esta noche, pero tampoco pensaban que yo seguiría aquí, ¿verdad? Algunas risas incómodas se escucharon, pero la mayoría permaneció en silencio. Savannah se puso roja. Jenna no sabía dónde mirar, y yo continué. «Quiero felicitarte, Savannah, por tu graduación. Recuerdo cuando te cambiaba los pañales, cuando te enseñé a leer, cuando llorabas por cosas pequeñas y yo siempre estaba allí. Te amé en todas tus etapas, incluso en la versión que me miró a los ojos y me preguntó por qué seguía viva». El silencio se volvió aún más pesado. Jenna dejó escapar un suspiro ahogado, pero ya era tarde para detenerlo. Digo esto porque las palabras importan y las acciones también. Pasé años ayudando a esta familia en silencio y cuando dejé de hacerlo me mostraron exactamente quién era yo para ustedes. Saqué un pequeño sobre de mi bolso y lo dejé frente a Savannah. «No hay dinero aquí, solo un aviso. La casa será vendida. Tienen 30 días». Jenna se levantó de golpe. «¿De verdad vas a hacer esto aquí, en su graduación?» La miré con calma. «No, lo hice hace semanas, solo que no lo notaste, como muchas otras cosas». Todd murmuró algo enojado. Liam finalmente levantó la cabeza confundido. Miré al resto de los invitados. «No estoy amargada, estoy terminada. Y cuando terminas, no gritas, no rompes cosas, simplemente te vas con lo que es tuyo y dejas atrás lo que nunca lo fue». Dejé el micrófono y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie dijo nada, porque por primera vez no tenían control sobre mí. Afuera, el aire olía a jazmín y verano. Me senté en mi coche por un momento, respirando profundo. Entonces alguien tocó la ventana. Era una mujer mayor con una sonrisa suave. Nunca había visto algo así, se lo merecían. Ascendí. Y ella añadió, «Te ves radiante, como alguien que por fin está respirando». Sonreí, porque tenía razón. Arranqué el coche sin mirar atrás. No estaba huyendo, estaba recuperando mi vida, y sabía que aún quedaba un último paso, el definitivo. 3 semanas después, el cartel de «Se vende» ya estaba firme, clavado en el jardín de la casa de Jenna. Una pareja joven vino a verla, sonriendo, con esa esperanza que solo tienen las personas que están empezando una nueva vida. Yo observaba desde lejos, sentada en un banco, con mi té en la mano, fingiendo que no miraba, pero sí estaba mirando. Todd estaba en la puerta con una sonrisa falsa, como siempre, actuando. Pero esta vez no era el dueño, solo era un invitado más en una casa que nunca fue suya. Jenna no salió. Savannah ya se había ido, diciendo algo sobre ambiente tóxico. ¡Qué ironía! Liam apenas se dejaba ver. Y yo estaba haciendo algo diferente. Estaba empacando, no por tristeza, no por necesidad, sino por elección. Había vendido mi casa no por dinero,
sino por un nuevo comienzo. Compré una pequeña casa en Franklin, un lugar tranquilo, con un porche bonito, flores de lavanda en la entrada y vecinos que sonríen de verdad. Marisol me ayudó a mudarme y su hija Amelia llevaba las cajas pequeñas y decía, «Así lo haría una abuela». Y yo no la corregí, porque en ese momento algo dentro de mí sanó. Esa primera noche dormí en paz, sin mensajes, sin culpa, solo silencio, pero un silencio bueno, real. Antes de irme definitivamente, hice algo más. Escribí cartas, una para cada uno. A Savannah le escribí que era brillante, fuerte, llena de potencial, pero que su orgullo había apagado su luz. Le recordé sus palabras cuando me preguntó por qué seguía viva, y le dije que ojalá un día entienda lo que se siente ser descartada, y que elija ser mejor. A Liam le escribí que siempre fue mi sombra silenciosa, que lo amé con suavidad, y que todavía tiene tiempo de convertirse en un hombre que vea a las personas con el corazón. A Todd le escribí que buscó poder en el dinero, pero olvidó que la verdadera fuerza está en cómo tratas a quienes no tienen nada. Y a Jenna, mi hija, le escribí que era el dolor más grande de mi vida, que le vi todo y aún así me dio silencio cuando más necesitaba una voz. Le dije que ya no tenía nada para darle y que eso era su herencia. Dejé las cartas sobre la mesa de la casa y me fui, sin despedidas, sin mirar atrás, porque algunas puertas no se cierran, se sellan. En Franklin, mi vida empezó otra vez. Ayudaba en una clínica. Marisol ya estudiaba a tiempo completo y Amelia tomaba clases de baile. Por las tardes venía a casa, me hacía trenzas mientras yo le leía historias. Una tarde, sentadas en el porche viendo el atardecer, Amelia me preguntó, «¿Eres feliz ahora, Miss Evelyn?» La miré y le respondí, «Estoy en paz». Ella sonrió y dijo, «Eso es mejor que ser feliz». Y tenía razón. Nunca quise fama ni reconocimiento, ni que mi nombre estuviera en una placa. Solo quería que mi vida significara algo para alguien. Y ahora lo hacía. Ellos preguntaron, ¿por qué sigues viva? Y la respuesta es simple. Sigo viva para reconstruirme, para volver a amar, para recuperar cada parte de mí que intentaron quitarme. No tuve que destruirlos, solo tuve que irme. Y al hacerlo, me llevé todo lo que creían suyo. Ya no soy su pasado, ni su futuro. Soy libre.